No podía recordar la última vez que se había sorprendido sintiendo un miedo auténtico. Había visto todas las películas más aterradoras que pudo encontrar, devoró innumerables relatos de misterio macabro e incluso investigó testimonios reales de apariciones fantasmales y encuentros inexplicables. Todo eso le aburría. Por supuesto, no siempre había sido tan indiferente a ese tipo de cosas. Cuando era pequeño, la sola mención de fantasmas bastaba para mantenerlo despierto más allá de la hora de dormir. Se escondía bajo las sábanas, temblando de miedo. Ahora, todo aquello le parecía cosa de otra vida. Sin embargo, esa noche, Hugo esperaba volver a sentir miedo. ¿Crees que ya es lo suficientemente tarde?, preguntó Hugo. Con la voz apenas por encima de un susurro, creo que sí, respondió su amiga Martina. Todas las luces de las cabañas están apagadas. Era principios de octubre y Hugo Aranda estaba pasando el fin de semana con su familia en su cabaña. En las montañas del centro de España, la familia de Martina, los Beltrán, era dueña de la cabaña contigua y también habían ido a pasar allí el fin de semana. Las familias de Hugo y Martina eran muy amigas y a menudo coincidían en la cabaña, especialmente durante el verano y en festivos. Otras veces, como aquel fin de semana, iban simplemente para alejarse de la vida de la ciudad durante unos días. Hugo conocía a los Beltrán desde siempre y había crecido junto a Martina, que tenía su misma edad. Naturalmente, ella era su miembro favorito de la familia. Más temprano ese día, Hugo le había propuesto a Martina dar un paseo nocturno por el bosque. Ella aceptó la idea sin dudarlo, y pronto estaba tan entusiasmada como él por experimentar el bosque de noche. Así que, cuando terminó la cena, Hugo y Martina colgaron un par de hamacas en el crepúsculo que se apagaba. A la madre de Hugo no le hacía ninguna gracia que durmieran fuera, pero lo permitió con la condición de que prometieran no alejarse después de anochecer. Tanto Hugo como Martina lo prometieron, esforzándose por ocultar su travesura tras rostros inocentes. Y en cuanto la madre de Hugo volvió al interior de la cabaña, comenzaron a hablar de su excursión nocturna. Era ya pasada la medianoche y Hugo tenía la hamaca enrollada a su alrededor como un capullo. A su lado, Martina estaba sentada erguida en su propia hamaca. Cada una estaba atada a un tronco de árbol en ambos extremos y ambas estaban llenas de almohadas y mantas para combatir el frío. Se encontraban al borde del bosque, donde los árboles eran abundantes, pero lo bastante cerca de las cabañas como para distinguir las habitaciones donde dormían sus padres. Hugo sacó las piernas de la hamaca y se puso de pie. Justo en ese momento, una ráfaga de viento frío le recorrió el cuerpo. El aire de montaña se sentía agradable en la piel, pero aún así se cerró la chaqueta. «Al menos llevemos a Bruto con nosotros», dijo Martina, poniéndose su propio jersey. «¡Vamos!», protestó Hugo. «Será más aterrador sin él». «¿Oíste a los coyotes anoche?», «¿Verdad?», replicó ella. «No sé tú, pero a mí no me apetece que nos devoren vivos». Hugo suspiró. «Está bien, supongo que tienes razón». Bruto era el perro de la familia Aranda, un Rottweiler grande y negro, muy protector con los suyos. Siempre que los Aranda se quedaban fuera de la cabaña, Bruto dormía en el porche delantero, vigilando fielmente a su familia del vasto bosque que se extendía más allá. Al acercarse a la cabaña, a oscuras, Hugo intentó hacer el menor ruido posible para no despertar a nadie. No fue difícil. El suelo estaba cubierto de una gruesa capa de agujas de pino que amortiguaba sus pasos. Cuando llegó a las escaleras, Hugo pudo distinguir la silueta del cuerpo de Bruto, que subía y bajaba con cada respiración. Al alcanzar el último escalón, Bruto levantó la cabeza y miró alrededor. Gruñó durante un instante antes de reconocer a Hugo. «Soy yo, chico», susurró Hugo. «Por suerte». El perro se calmó enseguida y no hizo más ruido. Hugo cogió una correa de junto hacia la puerta y la ajustó con cuidado al collar de Bruto. Con eso hecho, regresó junto a Martina y los tres se adentraron en la noche. «¿Por dónde?», preguntó Hugo, ansioso por empezar a explorar. «Por allí», dijo Martina, señalando hacia el noroeste. «Sigamos el sendero un rato». «Vale», aceptó Hugo. El sendero del que hablaba Martina era lo bastante ancho como para que caminaran varias personas en fila. Aunque estaba muy cubierto de hierbas y helechos, parecía conducirlos cada vez más arriba en el bosque. Aunque de forma casi imperceptible, altísimos pinos se alzaban a ambos lados, tan altos que Hugo no podía ver sus copas. Siempre había amado esos bosques desde que era niño.
Por eso, sus padres solían bromear diciendo que lo habían encontrado abandonado entre los pinos cuando era un bebé. Te criamos como si fueras nuestro, decían. Nunca has perdido del todo tu espíritu salvaje. Un silencio total acompañaba a los dos adolescentes mientras caminaban, aparte del ritmo constante de sus pasos. El único sonido perceptible era alguna ráfaga ocasional de viento. Sin decir nada, Hugo pasó el brazo alrededor del de Martina. Ella respondió simplemente entrelazando su mano con la suya. Hugo sonrió. Se sentía bien estar cerca de ella cuando el mundo a su alrededor era tan grande y desconocido, y así continuaron avanzando, agarrados el uno al otro, empapándose de la atmósfera. Hugo estaba emocionado por el terror palpable de la noche. Ya empezaba a imaginar todos los escenarios aterradores que podrían suceder si algo salía mal. Un asesino enloquecido podría estar acechando tras la próxima curva, listo para sacar un hacha y despedazarlos. Tal vez un animal salvaje surgiría de las sombras y se abalanzaría sobre los adolescentes indefensos. Ninguna de las dos cosas parecía muy probable, pero esos pensamientos siniestros hacían que el corazón de Hugo se acelerara de todos modos. Tras unos minutos más, Martina finalmente rompió el silencio. ¿En qué estás pensando?, preguntó ella. Solo pensaba en lo exquisita que es esta noche para explorar, respondió Hugo. Yo también, dijo Martina, apretándole la mano. No estarás asustado, ¿verdad? Para nada, bromeó Hugo. Aunque apuesto a que tú estás temblando bajo ese abrigo tan mullido que llevas. Muy gracioso, respondió ella. Hugo bajó la voz hasta convertirla en un susurro y se inclinó hacia el oído de Martina. Pero quizá debería estar asustado. Mira, tal vez algún terror oscuro esté acechando justo fuera de nuestra vista. Hizo una pausa dramática. Si sales corriendo de miedo, no me culpes si te sigo. Hugo sonrió, convencido de haberle provocado un escalofrío a su amiga. Pero en lugar de parecer asustada, Martina se echó a reír. Créeme, hará falta algo más que eso para que me dé la vuelta. Pero tengo una pregunta que creo que nunca te he hecho. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Hay algo en este mundo que pueda asustar al poderoso Hugo? Hugo no dejó de notar el tono repentinamente burlón de Martina, pero la pregunta lo hizo pensar. No se asustaba con facilidad. Eso era cierto. Por otro lado, todo parecía 1000 veces más aterrador en la oscuridad. Pasaron unos 10 segundos y Hugo seguía sin encontrar una respuesta. No estoy seguro. Se interrumpió a sí mismo. Justo cuando iba a hablar, una imagen perturbadora cruzó su mente. Se quedó en silencio, tratando de identificar qué era exactamente lo que había visto. Concentrarse solo hizo que la imagen se deslizara fuera de su mente aún más rápido, fuera lo que fuese. Había sido tan oscuro y horrible que le erizó la piel. Eso era todo lo que sabía. Hugo preguntó Martina con incertidumbre. ¿Qué pasa? Hugo se dio cuenta de que Martina lo estaba mirando, así que carraspeó y adoptó de nuevo una actitud despreocupada. Estoy siendo tonto, se dijo. La emoción me está jugando una mala pasada. Nada, dijo en voz alta. Solo tuve un pensamiento raro, pero no es nada. Vaya, sí que estás asustado, dijo Martina, sonando muy satisfecha consigo misma. No seas ridículo. Apuesto a que yo aguantaría más que tú. Espera, dijo Martina de repente. Tan de improviso que Hugo dio un pequeño salto, miró en todas direcciones buscando alguna señal de peligro. No había nada. Jesús, Martina, pensé que habías visto algo. No, solo se me ocurrió una idea. Ella apoyó una mano en el hombro de Hugo y... Salgamos un poco del sendero. Allí dentro estará aún más oscuro. Buena idea, dijo Hugo, emocionado. A pesar de haber recorrido todos los senderos de la zona incontables veces, nunca se había adentrado fuera de ellos, en plena espesura. Solo tenemos que asegurarnos de recordar el camino de vuelta. Hugo soltó una risita. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos un rastro de migas detrás de nosotros? Muy gracioso, respondió Martina. Solo presta atención, ¿vale? ¿Para qué? Si te tengo a ti conmigo. Martina no respondió, pero Hugo pudo sentir su mirada fulminante atravesando la oscuridad. Vale. Prestaré atención, dijo él. Además, tenemos la luna a nuestra espalda. Si nos perdemos, solo tenemos que caminar hacia ella hasta volver aquí. Un ambiente distinto los envolvió en cuanto abandonaron el sendero. Las capas densas de árboles los abrazaban por completo. Incluso el mar de estrellas sobre sus cabezas quedó oculto tras el entramado de ramas. Hugo no se había dado cuenta de cuánta luz proporcionaba el cielo nocturno cuando era visible. Ahora, con casi todo el resplandor desaparecido,
Solo podía distinguir lo que tenía justo delante. Él y Martina avanzaban más despacio, sorteando con cuidado el laberinto de tocones y ramas caídas. Bruto también los ayudaba a orientarse con su excelente visión nocturna. Por primera vez, Hugo se alegró de llevar al perro con ellos. Los sonidos del entorno absorbieron tanto a Hugo que perdió por completo la noción del tiempo. No podían llevar caminando más de unos minutos, pero resultaba imposible saberlo rodeado de una oscuridad total. Cada latido del corazón parecía resonar durante horas, ¿eh? De pronto, el inconfundible aullido de un coyote rasgó el silencio. Hugo se quedó paralizado por un instante y Martina le apretó la mano con más fuerza. «Esto es increíble», susurró ella. «Lo sé», respondió Hugo, estremeciéndose con una mezcla de miedo, emoción y el frío persistente de una noche de octubre. «Mira allí», dijo Martina, señalando. La visibilidad era limitada, pero Hugo logró distinguir un claro iluminado por la luna entre los árboles. Se acercó, aún de la mano de Martina. En efecto, era un claro de unos 12 metros de diámetro. El bosque era mucho más denso allí. Brumas plateadas se arremolinaban en el aire abierto. Un único rayo de luna atravesaba la niebla y caía sobre lo que parecía ser un enorme roble. Crecía justo en el centro del claro, grueso y antiguo, con raíces retorcidas sobresaliendo de la tierra. El árbol parecía casi muerto, con la mayoría de sus ramas desnudas. Todos los demás árboles del bosque eran pinos. ¿Qué demonios hacía un roble tan adentro del bosque? Martina se soltó de la mano de Hugo y trotó hacia el árbol. Hugo estaba a punto de seguirla, pero antes de poder dar un paso más, Bruto dio un fuerte tirón de la correa y gruñó. «¿Qué pasa?», chica?, preguntó Hugo, agachándose para rascarle detrás de las orejas. Bruto solo respondió con otro gruñido. Hugo frunció el ceño, confundido. No había nada allí aparte del viejo árbol. «Mira esto», llamó Martina. Estaba examinando algo que colgaba de una de las ramas. Cuando Hugo se colocó a su lado, se dio cuenta de que había decenas de objetos suspendidos del árbol, todos balanceándose suavemente con la brisa. Con la escasa luz de las estrellas era difícil distinguirlos, así que Hugo alzó las manos para palpar lo que tenía delante. Sintió una forma alargada, lisa pero ligeramente rugosa al tacto. El estómago se le encogió cuando comprendió que debía de tratarse de algún tipo de hueso. Por la cantidad que había, podían haber pertenecido a un esqueleto entero, disperso por todo el árbol. Era difícil saber de qué animal procedían, pero variaban en tamaño desde pequeños colmillos hasta largos fémures. Juraría incluso haber visto fragmentos de una mandíbula colgando de una rama más alta. Hugo siempre había visto huesos esparcidos por los alrededores de la cabaña familiar. Nunca le había dado demasiada importancia. Su padre siempre le había dicho que el bosque estaba lleno de vida salvaje y que, al final, los esqueletos tenían que acabar en algún sitio. Aún así, había algo profundamente inquietante en aquel árbol de huesos. ¿Quién dedicaría su tiempo a algo así? Atando huesos de animales a las ramas de un árbol muerto, lo más probable era que fuera una broma de alguien, algo pensado para asustar a quien se lo encontrara. Por otro lado, resultaba extraño encontrar algo así tan adentro del bosque, que Hugo supiera. Los únicos que tenían motivos para estar allí eran su propia familia y las pocas familias con cabañas en la zona. Así de remoto era aquel lugar. Hugo empezó a considerar otra explicación. Tal vez algún culto caníbal operaba cerca y colgaban los huesos de sus víctimas después de devorarlas. Eso sí que habría sido realmente escalofriante. Hugo sonrió. La noche estaba resultando mucho más interesante de lo que había anticipado. De repente, Bruto dio un fuerte tirón y la correa se le escapó de la mano a Hugo. El perro salió disparado hacia el bosque con tanta rapidez que no hubo ninguna posibilidad de alcanzarlo. Martina se giró hacia él, con una expresión de auténtico sobresalto en el rostro. «No te preocupes», dijo Hugo. «Bruto conoce el camino de vuelta. Para cuando lleguemos a casa, ya estará profundamente dormido en el porche». Era muy extraño que Bruto saliera corriendo de esa manera tan repentina. Aunque Hugo no dijo esa parte en voz alta, decidió no darle importancia. Al fin y al cabo, era un animal, y no siempre había una explicación racional para su comportamiento. «Hugo, quizá deberíamos empezar a volver», dijo Martina. «No queremos que nuestros padres noten que no estamos...» «Pero ahora es cuando empieza a dar verdadero miedo», protestó Hugo. «A lo mejor vemos un fantasma o algo si nos quedamos». «No te preocupes por eso», respondió Martina. «Tengo una idea mucho más aterradora. Sígueme».
Martina tomó a Hugo de la mano y lo condujo de nuevo hacia las profundidades negras del bosque. Cuando el claro quedó fuera de su vista, se detuvo y... «Cierra los ojos», le ordenó. Hugo hizo lo que le decía. «¿Y ahora qué?». Martina deslizó los dedos por sus brazos hasta apoyar ambas manos sobre sus hombros. «Vamos a jugarse a un juego. Cuando te suelte, los dos vamos a girar sobre nosotros mismos tan rápido como podamos. Sigue girando hasta que estés tan mareado que no puedas mantener el equilibrio. Y mantén los ojos cerrados. No los abras hasta que hayas perdido por completo el sentido de la orientación». Hugo frunció el ceño, confundido. «No lo entiendo, Martina. ¿Qué sentido tiene marearnos a propósito? Porque, Hugo, estamos en mitad del bosque. Si damos suficientes vueltas, nuestro sentido de la orientación quedará completamente desordenado. Encontrar el camino de vuelta será mucho más emocionante. Si olvidamos por dónde vinimos, probablemente muramos de hambre aquí», añadió. «Eso suponiendo que los animales no nos devoren antes. Vaya. ¿Y qué pasó con prestar atención al entorno?». «Oh, por favor», se burló Martina. «No hay ningún riesgo real. En cuanto se pase el mareo, todo volverá a ser como antes. Además, siempre podemos seguir la luna si nos perdemos de verdad». Con cada palabra que ella decía, Hugo se sentía más y más emocionado. La idea de Martina era mucho más aterradora que buscar fantasmas o espíritus malignos, que probablemente ni siquiera existían. Aquello sería una situación de vida o muerte, al menos en apariencia, incluso si no había un peligro real de perderse. Esa breve sensación de pánico era algo que anhelaba desesperadamente. «Hagámoslo», dijo Hugo, «pero tú también mantén los ojos cerrados. Así estaremos en igualdad de condiciones». «Oh, lo haré. No te preocupes». Martina le indicó que empezara a girar, y él obedeció con los ojos fuertemente cerrados. Al poco tiempo sintió cómo ella retiraba las manos de sus hombros, pero siguió girando tal como habían acordado. Dio vueltas tan rápido que pronto perdió el equilibrio y cayó al suelo. Durante un momento, Hugo se quedó allí, con el rostro apoyado contra el suelo del bosque. Cuando el martilleo en su cabeza empezó a remitir, se incorporó de rodillas y se apartó las agujas de pino que se le habían quedado enganchadas en el pelo negro y desordenado. La vista aún la tenía algo borrosa, pero se puso en pie y miró a su alrededor buscando a Martina. Escaneó la zona, pero no había rastro de ella. Solo veía árboles y una oscuridad profunda. Martina llamó, esperando que simplemente estuviera fuera de su campo de visión. No hubo respuesta. Volvió a llamarla, esta vez más alto. Nada, no tenía sentido. Había estado con él hacía apenas unos instantes. ¿Cómo podía haber desaparecido tan de repente? La preocupación empezaba a abrirse paso en su mente cuando se dio cuenta. Esto formaba parte del juego. No, era exactamente el tipo de cosa que Martina haría para asustarlo. Seguramente se estaba escondiendo a poca distancia, observando divertida su confusión. En cuanto él empezara a buscarla, saldría de detrás de un árbol para darle un susto. Hugo soltó una risita, divertido por haberse dejado asustar por un truco tan simple. Eso era lo que había pedido. Había pedido una breve sensación de pánico, y eso era exactamente lo que había conseguido. Ahora tocaba empezar la caza de Martina. Hugo volvió a mirar a su alrededor, tratando de decidir qué dirección tomar. Tenía que admitir que el bosque se veía prácticamente idéntico en todas direcciones. Parecía que dar vueltas sobre sí mismo había cumplido su función de desorientarlo. En ese momento, no podía distinguir qué camino llevaba de vuelta a casa y cuál se adentraba aún más en el bosque. Eso lo preocuparía cuando volviera a estar con Martina. Hugo se puso en marcha casi al azar, esperando que Martina saltara frente a él en cualquier instante. Pero cuando pasaron 5 minutos sin ninguna señal de ella, Hugo empezó a impacientarse. Incluso con la chaqueta puesta, el frío se volvía cada vez más intenso. Por mucho que amara el bosque, ya estaba deseando estar de nuevo con Martina. Empezó a llamarla otra vez, primero en voz baja y luego cada vez más alto. «¿Dónde estás? Martina, esto no tiene gracia». La única respuesta fue el leve silbido del viento entre los árboles. Eso fue suficiente para hacer saltar las alarmas en la mente de Hugo. Esconderse en la oscuridad para asustarlo ya era algo poco propio de Martina, pero jamás se habría quedado oculta tanto tiempo mientras él gritaba. Podía haberse perdido entre los pinos. Estaría vagando en otra dirección, demasiado lejos para oírlo. Se imaginó a una manada de coyotes abalanzándose sobre ella, con los colmillos al descubierto y el pelaje erizado.
Tal vez ya la estuvieran devorando viva, tal como ella había temido antes. No había forma de saber qué camino había tomado. Por horrible que resultara, parecía que la mejor opción era regresar solo a casa. Martina tenía un buen sentido de la orientación, así que era muy posible que ella apareciera allí por su cuenta. Si no, Hugo despertaría a su familia y volverían con linternas. Se estremeció al pensar en tener que explicarles a sus padres cómo había perdido a Martina en medio del bosque. Con ese pensamiento sombrío como único consuelo, Hugo volvió a centrarse en sí mismo. Mientras buscaba a Martina, no había prestado atención alguna a su entorno. Ahora se dio cuenta, con horror, de que no tenía ni idea de dónde estaba. Alzó la vista, esperando encontrar la luna, pero estaba completamente oculta por los árboles y las densas capas de humedad. Intentó pensar, intentó recordar qué dirección era cuál, pero su mente estaba tan nublada como el aire a su alrededor. Si al menos pudiera encontrar el claro otra vez, entonces sabría qué dirección lo llevaría de vuelta a casa. Eso era lo que haría. Decidió que localizaría el claro, sin importar cuánto tiempo le llevara, y luego correría a toda velocidad hasta donde estaban sus padres. Volvió a ponerse en marcha, pero esta vez prestó atención a cada arbusto y cada árbol, buscando algo que reavivara su sentido de la orientación. Intentó caminar describiendo una espiral cada vez más amplia, aunque era imposible saber con certeza si el recorrido que estaba siguiendo era realmente el correcto. Los minutos siguientes avanzaron con una lentitud desesperante mientras Hugo se abría paso entre la maleza. Ya temblaba de frío de forma incontrolable y mantenía las manos hundidas en los bolsillos de la chaqueta para evitar que se le entumecieran. Entonces, el viento, que hasta ese momento había soplado con fuerza, se detuvo de golpe. Aunque la negrura del bosque limitaba su visión, los demás sentidos de Hugo se agudizaron. Podía oír algo apenas perceptible, pero que se acercaba de manera constante. Hugo se detuvo un instante para escuchar. Era un sonido horrible, un arrastre áspero, como el de un animal arrastrando una extremidad herida. Hugo no tenía ningún interés en descubrir qué lo producía, así que siguió adelante. Aceleró el paso. Aún así, el sonido se hacía cada vez más fuerte, más cercano, más intenso. Lo que fuera que producía aquel ruido lo estaba siguiendo. Cuando se atrevió a mirar por encima del hombro, vislumbró un apéndice largo y delgado que sobresalía de la oscuridad. La sangre se le heló. Abandonó cualquier intento de orientarse y echó a correr. Respiraba con dificultad y el corazón le golpeaba el pecho como un tambor. Esquivó troncos y ramas, a punto de tropezar con raíces en más de una ocasión. Lo único que se le ocurría era que algún animal lo estaba persiguiendo, pero no tenía ni idea de qué clase de criatura podía ser. Había atacado a Martina. Ahora iba tras él para rematar el trabajo. Todas las rarezas de la noche regresaron de golpe a su mente la visión inexplicable. El árbol de huesos, la huida de Bruto y la desaparición de Martina. En el momento en que ocurrieron, no les había dado demasiada importancia, pero ahora le roían por dentro y lo consumían por completo. Algo no iba bien en aquel bosque. Y antes de que pudiera ordenar los pensamientos que se agolpaban en su cabeza, Hugo irrumpió en el claro. La niebla se había vuelto mucho más espesa, dificultando ver más allá de unos pocos metros. Apenas podía distinguir la silueta del extraño árbol de huesos elevándose en el centro. Hugo miró atrás con temor, esperando ver emerger alguna forma oscura de entre los árboles, pero no había nada. Soltó un suspiro tembloroso de alivio. Debía de haber despistado a lo que lo perseguía mientras corría. Volvió la atención al árbol y entonces reparó en una figura de pie bajo sus ramas nudosas. No podía distinguir detalles, así que se acercó con cautela, apartando la niebla con la mano en un intento inútil de despejar la visión. Sintió alivio, pero también una profunda inquietud. Cuando comprendió a quién pertenecía aquella silueta, era imposible confundir la chaqueta roja brillante de Martina. Hugo se apresuró hacia su amiga, con ramas secas crujiendo bajo sus pies. Martina permanecía inmóvil como una estatua, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo y el cabello castaño ondulado cayéndole sobre el rostro. «Martina», dijo Hugo con inseguridad. Ella ya alzó lentamente la cabeza. Hugo estaba ahora justo frente a ella, con el rostro a escasos centímetros del suyo. Miraba en su dirección, pero sus ojos estaban vidriosos, como si en realidad no lo estuviera viendo. «No puedes salvarla»,
Los labios de Martina formaron las palabras, pero la voz no era algo que jamás hubiera podido salir de ella. Era profunda, gutural, carente de cualquier inflexión humana. Hugo retrocedió horrorizado. Martina repitió: «¿Qué te ha pasado?». Ella no respondió. En su lugar, levantó el brazo hacia el árbol, a la luz de la luna. Hugo pudo distinguir el muñón ensangrentado donde antes había estado su mano. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas al suelo. En ese instante, la misma imagen que había cruzado su mente antes regresó. Esta vez no se desvaneció. Vio un ritual en lo profundo del bosque, y las extrañas figuras que participaban en él le resultaron aterradoramente familiares. La comprensión lo inundó de golpe. No había sido una visión, era un recuerdo. Cuando la criatura de extremidades largas emergió de entre los pinos, lo hizo acompañada de muchas más de su misma especie. Esta vez, Hugo Aranda no sintió miedo. Gracias por escuchar. Soy vuestro anfitrión, Sergio Torres, y os recuerdo que, si aún no lo habéis hecho, no olvidéis votar por este participante con un pulgar arriba o un pulgar abajo. A lo largo de este mes se publicarán nuevas historias. Aseguraos de escucharlas y votar en cada una para ayudar a decidir quién se convierte en el próximo ídolo del mal. Hasta la próxima. Apagad las luces y encended la oscuridad. Relatos escalofriantes para noches sin sueño.